Bueno, en esta noche vamos a iniciar con el motivo de la gran síntesis medieval católica romana que Schaeffer, Dewey y otros filósofos cristianos lo llaman gracia naturaleza. Pero antes de eso, queremos repasar para que ustedes tengan clavado una vez más en su memoria los cuatro motivos de la cultura occidente. Y aquí están, lo estamos contemplando en este curso como engranajes y esto da la impresión que estos engranajes trabajan de forma unido, pero les recuerdo que en realidad el humanismo kantiano, que es un engranaje, una raíz, un motivo ilustrado, humanista, que surge en potencia la época de la ilustración, como en el finales del siglo XVII, tomando mucha fuerza en el XVIII. La síntesis medieval que estamos iniciando en esta noche, que tiene que ver con el famoso eh, teólogo, filósofo, pensador católico romano Tomás de Aquino, del, del orden de los dominicos, y muy antiguo, pero no más antiguo que la Biblia, porque Moisés eh, tiene fecha antes y la Biblia tiene fecha antes del motivo griego. De hecho, se cree que hubo influencia del pensamiento bíblico en los griegos y viceversa, como vamos a ver. Entonces, estos engranajes no es que trabajen como una gran máquina en forma unida, no. En realidad, los tres engranajes, los griegos, la síntesis medieval y el humanismo kantiano, en cierta forma están entrabando el reino de Dios y representan pensamientos dialécticos, con un dualismo que entraba el avance del reino de Dios. Hay impactos que podemos decir positivos en el teje, maneje, aprendemos cosas, pero la Biblia en sí misma es su propia teología, su propia filosofía. Seguramente muchos filósofos cristianos no estarían de acuerdo conmigo que en la cosmovisión cristiana y su civilización puede caminar solo con la Biblia. Yo creo que sí. Es un libro suficiente y más profundo y verídico cuando los otros motivos, eh, todos son parte de este motivo en cierta forma humanista, todos. Ok, entonces veamos un poco sobre, eh, ups, esto no debe estar ahí, esto es al final. ¿Qué pasó? Algo pasó aquí. Eso es al final. No lo moví al final. Bueno, lo voy a... Ok, aquí estamos. Tensión y lucha por dominio. Vishal Mangawadi habla del alma, que es el alma de la civilización occidental o de Occidente.
Y él aboga, y creo que bíblicamente debemos decir que el alma de nuestra civilización, de nuestra cultura, es Dios y su palabra. Pero este alma está en una lucha, hay una tensión del motivo del alma, que es creación, caída, redención y glorificación. Y repito que les he dicho que Dewey Ward, Nancy Pearcey, la mayoría paran en redención, pero para mí esto es parar antes que donde la Biblia para. La Biblia para en glorificación personal y a nivel de la civilización cristiana. Y termina en gloria. Gloria en la tierra, la gloria de Dios que va a cubrir toda la tierra. Entonces no entiendo por qué terminan antes. Entonces, hay tres cosmovisiones o tres motivos. En cierta forma, el motivo que habla Dewey Ward no es exactamente igual que cosmovisión, pero hay cierto traslapo. Es un concepto un poco más amplio que cosmovisión. Y esos tres dialécticos, esos tres motivos o engranajes, forma, naturaleza, libertad, naturaleza y gracia, naturaleza, son dialécticos. Oscilan entre el piso arriba, filosóficamente hablando, y el piso abajo. En algún momento el piso arriba domina, por ejemplo, entre los griegos. En algunos momentos, Platón y las ideas y las formas dominaban y había menos énfasis en naturaleza. Toma control más los aristotélicos y la naturaleza domina más, y el platonismo, neoplatonismo toma menos fuerza, y los dos van hasta el nivel de idolatrías en los dos pisos, y hay cierta inestabilidad. El único que no tiene ese problema dialéctico es el motivo bíblico cristiano: creación, caída, redención y glorificación. Y como dijo Schaeffer, la razón que soy cristiano es debido a la Trinidad ontológica, que únicamente explica la unidad y la diversidad de las cosas. Unifica en el piso arriba, porque nuestro Dios es un punto de partida infinito, personal, poderoso, y las partes individuales de las cosas toman su significado, y todo es personal porque Dios es el creador de todo. De ahí podemos, si logramos como cristianos pensar claramente, en vez de seguir con nuestros propios dualismos, lograríamos tener sociedades de armonía, de paz y dominio en todas las ciencias y en todas las esferas. Hay una antítesis entonces entre el motivo bíblico. Estas flechas rojas, lo que quiero decir que hay una antítesis bíblico entre la Biblia y esos tres motivos dialécticos. Y juntos, estas cuatro fuerzas o raíces afectan hasta el día de hoy. Los cuatro siguen luchando. Recientemente, libertad, naturaleza, a lo Kant y post-Kant y todos los demás las demás filosofías después de Kant, son
notas al pie de página de este motivo de Kant, libertad y naturaleza, que está dominando en este momento con todo lo que estamos luchando culturalmente en las universidades y todos. Pero sigue con el Islam. El Islam, vamos a ver hoy, tiene sus raíces más en los griegos de forma y naturaleza, haciendo cierto sincretismo con motivos bíblicos a través del cristianismo, el judaísmo, donde ellos, los árabes, robaron muchas cosas, porque el Islam es básicamente una herejía judío-cristiano. Ahora, esto es interesante al entrar ya en el pensamiento de la síntesis católico romano, que en América Latina tenemos mucha representación. Esta pieza de arte se llama El Triunfo de Santo Tomás. Y hay varios grandes obras de arte con el título del Triunfo de Santo Tomás, porque los católicos creen que su teología, su filosofía triunfó. Eso es un fresco creo que en España, y vemos Santo Tomás entronizado con algunos ángeles y ahí están protagonistas bíblicos a nivel de él, y abajo están representadas las virtudes y todas las ciencias, las artes liberales. Ahora, siempre me he preguntado, porque el catolicismo comprometido sigue muy activo en las ciencias y artes liberales, porque Santo Tomás, en su forma de pensar, habló mucho de esto. No lo hacen en una forma necesariamente completamente bíblico, porque siguen chupando del motivo griego de forma naturaleza. Esta forma y naturaleza domina esta cosmovisión o este motivo católico romano auspiciado o propagado por Tomás de Aquino. Pero vamos a ver que Tomás de Aquino no solo toma este motivo de Aristóteles, lo toma de los musulmanes, que ha sido para mí una gran iluminación en estos días y que hace el motivo más nefasto para mí. Entonces, en este slide lo que podemos ver que perdón, ¿me escuchan? Sí, Ok. Nuestra apologética debe tomar en cuenta este carácter absoluto de la antítesis religiosa entre el motivo cristiano y esos otros motivos. Entonces, el alma de la cultura cristiana es el motivo cristiano, como dice Vishal Mangalwadi. Y Lucas 11:52 para mí es un texto muy importante, porque estos motivos tienden a hacer lo que dijo Cristo en Lucas 11:52. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. La llave del conocimiento es la fe bíblica. Y ustedes mismos no entraron, y los que estaban entrando se lo impidieron. Todas estas formas resisten que la gente entre
en el reino de Dios, aún la católica, porque su forma de entrar es por la razón. Su apologética aún de Tomás de Aquino no empieza con Dios, no empieza con la Biblia, empieza con la razón humana y trata e intenta construir en su apologética, en su discurso, desde la naturaleza para llegar a Dios. Pero usted nunca puede llegar al Dios bíblico en esta forma. Lo que puede llegar es creer que probablemente existe Dios, nada más. Entonces, el carácter de esta antítesis religiosa revela el alma de nuestra civilización, como dice Vishal. La mayoría de la civilización occidental está actualmente, especialmente por el motivo humanista, amputando su alma, tomando el pensamiento de Vishal, y estoy de acuerdo. Si usted amputa su alma, su civilización va a decaer, va a caer, y otras civilizaciones, otros motivos, inclusive el Islam, el humanismo y otras religiones, van a tomar y poseer el alma de tu país y tu civilización. Estamos en una guerra y una lucha, y tristemente, amados hermanos, nuestros pastores no entiendan esta lucha porque no estamos quemando las pestañas para estudiar estas cosas. Ahora, no esperaba, pero gracias a meterme para ayudar a nuestro hermano Gerardo Rojas, no es Gerardo Rojas, perdón, mi mente se está fallando. Gerardo Soto. Gerardo Soto, perdón. Para ayudar a nuestro hermano Gerardo Soto, por supuesto conozco su nombre, es una falencia de mi edad. Descubrí lo importante de los filósofos yendo muy atrás, y puse los tres aquí a la par porque quiero que vean las fechas. Avicena, curiosamente, que es muy importante para lo que pasa con Tomás de Aquino, data de 980 a 1037 y es de Persia, donde estamos en este momento, en este pleito con el Estado Islámico chiita en Irán. Averroes es otro aún más importante para su influencia sobre Santo Tomás de Aquino, y él es más cercano, es filósofo jurista de la ley Sharia de Andalucía. Está muy de cerca culturalmente con nosotros, de habla hispana. Musulmán de Córdoba, estuve en Córdoba, España, un lugar hermosísimo, en la catedral mezquita. No, yo creo que data de ese tiempo de Averroes o después, no estoy seguro, pero data de hace muchos años. Este hombre recupera los escritos de Aristóteles, probablemente traducidos por cristianos y judíos, pero él empieza a recuperar y filosofar con Aristóteles, y su influencia sobre el pensamiento
de Aquino y su apologética es inmenso. De estos dos, y hay otro, Al-Ghazali, que no tengo representado aquí. Al-Ghazali recoge más el misticismo platónico, neoplatónico de Bizancio y al oriente, y Averroes es más del Islam de Occidente, que enfatizaba más Aristóteles. Por eso Averroes fue perseguido por el imperio, creo que almohadita en España en su época, porque él era más aristotélico y ellos eran más neoplatónicos. Entonces, Tomás de Aquino está chupando en su apologética de ideas de musulmanes, además del motivo griego. Entonces, él tiene el motivo griego de forma naturaleza y del Islam, que está chupando también de forma naturaleza. De hecho, como herejía, está chupando fuertemente del helenismo y todo lo que está pasando en el pasado, cuando está naciendo el cristianismo. Muy interesante y muy importante cuando queremos realmente comprender qué está pasando con esta cosa que llamamos Islam. Entonces, el Islam es una síntesis humanista por excelente y eminentemente monista, porque Dewey dice que usted puede tener un monismo, pero incrustado en el monismo, tener ese dualismo griego incrustado en su monismo. Un poco difícil de comprender. Y exalta el califato, que es una comunidad natural. Aristóteles habla del Estado y que el ser humano es un animal social, y la comunidad natural de este animal social, la polis o la ciudad-estado, él está chupando de este pensamiento para entender el califato como la comunidad natural que recibe su forma de Alá, que es como una fuerza de forma monística o una mónada que impone sobre el mundo sus ideas. Entonces, el primero es Avicena, que desarrolló una completa teoría del alma, afirmando que es una sustancia inmaterial e inmortal, puro platonismo y griego. Entonces, como teólogo, Avicena, como creo que era médico también y pensador, él está chupando de la dialéctica griega. Su famoso argumento del hombre suspendido en el aire ilustra que el alma es consciente de sí mismo, incluso sin percepciones sensoriales, anticipando ideas que luego serían retomados por Descartes. Qué interesante la influencia de la filosofía musulmana sobre los pensadores de Occidente. Su pensamiento también abordó la epistemología, su forma de conocimiento, distinguiendo entre conocimiento intuitivo y conocimiento adquirido. Suena muy católico, inclusive, aunque algunas de sus ideas fueron criticadas por teólogos ortodoxos, y digo teólogos ortodoxos islámicos. Su legado perdura como un puente entre la filosofía griega y el pensamiento medieval, y es persa. Los otros importantes
es Averroes y Maimónides de los judíos, que también yo visité sitios de Maimónides en Córdoba, España. Creo que su sinagoga estaba ahí, pero no vamos a hablar de él hoy, sino de Averroes. Y en realidad, esa es la primera vez que oigo alguien hablando de la influencia de estos filósofos en el motivo, por lo menos de los protestantes no he escuchado. Hay filósofos cristianos que han hablado de esta influencia, pero yo hasta ahora estoy dándome cuenta de esto. Averroes es quizá más importante, nacido en Córdoba, España, en 1126 y es conocido como el gran comentarista de Aristóteles en el mundo islámico y famoso en todo Occidente por traer de frente a Aristóteles. Tanto fue su influencia que muchos pensadores, entre comillas, cristianos, estaban jalando más hacia esta tradición aún antes que Tomás de Aquino. Ya este enamoramiento de los griegos está influyendo. Una de sus tesis más polémicas fue su teoría de la doble verdad, muy interesante, y aquí vemos este dualismo fuerte en su pensamiento, el dualismo griego que sugería que la filosofía y la religión podrían llegar a conclusiones distintas, pero igualmente válidas. Es totalmente dualista. Esto generó fuertes críticas entre los teólogos musulmanes y fue criticado y hasta perseguido, y uno de los que son muy interesantes por su influencia en el sufismo es Al-Ghazali, que es más neoplatónico, coge más del lado platónico y critica Al-Ghazali como místico musulmán a estos filósofos. Las traducciones de su obra reavivaron el interés en Europa Occidental por Aristóteles y los pensadores griegos, un área de estudio que había sido ampliamente abandonada. Y eso crea una crisis en el catolicismo y el Papa preocupado pide a Tomás de Aquino que haga algo con Aristóteles, que nos están impactando los musulmanes y hasta algunos pensadores nuestros cogiendo Aristóteles. Tenemos que hacer algo contra esto. Entonces Santo Tomás escribe su Suma Teológica y creo que escribió primero su Suma contra Gentiles, que es su apologética contra el Islam y los gentiles. La síntesis islámica, porque como hay una síntesis católica, los musulmanes hacen su propia síntesis del motivo fundamental griego. Entonces, hoy día estamos siendo atacados por el Islam y seguimos luchando con un catolicismo dualista, y hasta los mismos protestantes, muchos protestantes hoy día están volviendo a Santo Tomás y el escolasticismo protestante, que es muy peligroso y no es una tendencia positiva en mi estimación. Ahora, encontré esto que lo encuentro sumamente interesante. En este gran famoso pintura que en otras clases en algún momento de la academia he mencionado,
que es la pintura de Rafael sobre la Academia de Atenas. Aquí lo que tengo con círculo en rojo es Averroes. Él contempla la influencia de Averroes sobre la filosofía y las tendencias católicas romano al darle presencia, aunque tiene en el centro Platón y Aristóteles. Y aquí está lo que es mi planteamiento. Al estudiar Dewey Word se me ilumina una luz que al coger la síntesis griega o formar la síntesis griega para sí mismo, el Islam está tomando Alá como forma absoluta que se impone sobre la fuerza, sobre la naturaleza, perdón, y sobre toda la humanidad. Yo recuerdo que hace años escuché Joe Booth mencionar que Alá es como una especie de mónada, como una unidad, como lo que llaman en filosofía una mónada, y esta mónada única es como forma, porque según los griegos, la forma de arriba impone sobre el caos de la naturaleza su forma para dar forma a la naturaleza. ¿Cómo lo hace en el Islam? Y claro, aquí está la lucecita que me brilló. El Islam significa sumisión. Alá está imponiendo como si fuera un troquel su fuerza para imponer sobre la humanidad su idea. ¿Cómo lo hace? Declarando que todas las naciones son Dar al-Harab por medio de la Hégira, la migración, la violencia, la imposición. ¿Cómo lo hace? Sobre la naturaleza. Es básicamente una síntesis griega con una ideología política que impone sobre, porque para los griegos, la comunidad natural de los seres humanos es la polis o la ciudad, estado de Grecia. Bueno, el Islam lo aplica a la Umma o el califato y lo impone sobre toda la humanidad. Eso es su meta. Su motivo chupa del motivo forma naturaleza de Grecia. En otra síntesis, entonces tenemos la síntesis católica, romana, y tenemos la síntesis islámica, y vemos que como la síntesis islámica está influyendo aún en la síntesis católica que nos está influyendo hasta el día de hoy. Entonces, este dualismo sincretista con Aristóteles, Tomás, al crear el tercer motivo fundamental de Occidente, toma guía, como ya hemos mencionado, de Averroes y Aristóteles, en vez de tomar como punto de partida, como el profesor de Dariet está haciendo, toma otro punto de partida que es diferente que la ley palabra de Dios. Y igual muchos cristianos, y ojalá en el curso de apologética vamos a ver cómo los cristianos seguimos insistiendo en tomar de punto de partida de una apologética aristotélico, tomístico, de construir desde la naturaleza hacia Dios
en la teología natural en vez de la teología sobrenatural desde la Biblia. Roma hace una síntesis con el esquema, forma, materia de los griegos. Su esquema Bantil dice que lo puedes llamar esencialismo. ¿Por qué esencialismo? Vamos a explicar esto, porque al ir subiendo la cadena de ser, que también una idea griega, va buscando la esencia del ser y la esencia divina. La búsqueda es ver exhaustivamente a toda la realidad. No debes vivir por la revelación bíblica, sino por la razón que procura ver la esencia de las cosas. Hasta el día de hoy, el problema que tenemos con nuestros hermanos católicos que usan la Biblia, tienen revelación sobrenatural, pero el motivo tomístico de la razón humana no caída, como dice Schaeffer, está dominando en su pensamiento. Muy peligroso, y muchos cristianos, y claro que sí, que si usted es educado en las universidades occidentales, vas a estar chupando de este problema griego con una mezcla del motivo kantiano humanista, que también es otro sincretismo con los griegos. Entonces, la ontología tomista, la ontología metafísica de Tomás se erigió sobre los fundamentos de Aristóteles, que luego fueron adoptados al motivo fundamental de la Roma católica, que se llama gracia naturaleza. Pero esta gracia, cuando llega a la gracia, lo que hace la Iglesia Católica en su teología es que la gracia, como todo empieza desde la razón humana y va subiendo por la razón humana, se toma un poco de polvo de hadas. En inglés decimos, escuché Joe Booth llamarlo una vez pixie dust, polvo de los pixies, de los hadas, y rociarlo, o podemos decir bautizarlo con un poco de agua bendita y poner la gracia, lo que llaman el bonum superaditum, sobre la naturaleza. Pero según Pablo en Romanos 6, la naturaleza tiene que morir y ser crucificado para que una nueva creación, y esta nueva creación no solo en el hombre, todo el cosmos es renovado en Cristo. Entonces, su punto de partida, dejaron los católicos, la mayoría, la teología mejor de Agustín, que dijo fides quadrum intellectum, que es la fe buscando entendimiento, y también el credo ut intelligam de San Anselmo, creo y luego entiendo. Lo que ellos comprendieron, que nuestra cosmovisión empieza por la fe, luego entiende. Si usted busca con la razón para luego entender, usted está ya caminando en otro motivo que no es cristiano. Y muchos apologistas cristianos piensan así. Tristemente, hasta el día de hoy, tengo discípulos que he advertido contra esto, pero como esos apologistas aparecen tanto en YouTube, me ganan los que tienen más YouTubes que yo. ¿Y qué es el problema de Tomás? Él está chupando de una cosmovisión
de lo que llaman la cadena de ser, que va desde, bueno, aquí incluye el infierno, pero va desde las piedras, las plantas, los animales, peces, aves, seres humanos, ángeles. Eso es una cadena de ser. Y para llegar a Dios en el pensamiento de Tomás, se sube por la luz de la razón, pero por la teología negativa. ¿Qué es la teología negativa? Cuando voy buscando a Dios, lo que digo, lo que Dios no es esto. Tampoco Dios es este otro. Tampoco es esto. Y no es esto, para variar. Y se va eliminando lo que Dios no es para llegar finalmente en la apologética tomística y aristotélica a lo que Aristóteles dijo, Dios que es el pensamiento pensando en sí o por sí. No sé cuál es la mejor traducción. Eso se llama teología natural negativa. No es de todo mal, porque se llega a algunas verdades, pero tampoco es la forma bíblica. Aquí lo vemos en otro diagrama. Abajo en la materia sin forma tenemos potencialidad. Arriba tenemos actualidad o realización. Y los seres van tomando más y más perfección. Y llegamos arriba por medio de la remoción o la teología negativa. Todo eso tiene sus raíces en Plotino, en Porfirio. Agustín tenía un poco de esto, restantes toques de ese dualismo. Boecio, el pseudo Dionisio, el Areopagita, y todo está chupando de la cosmovisión griega. Esto es lo que estamos mirando en la teología tomística o de Santo Tomás de Aquino. Entonces Tomás toma las pruebas de la existencia de una forma última que Aristóteles llama Dios y crea sus propias silogismos de apologética que tanto aman muchos evangélicos, que son útiles, pero muy peligrosos, porque empiezan con la naturaleza y la razón y van construyendo por vía de remoción o negación hacia el cielo. Van Til es la muerte sobre este pensamiento en su filosofía. Y en la Suma contra Gentiles, hoy copié de la Suma donde dice su método no es idéntico su modo de proceder cuando trata de la teología natural. Los católicos hablan mucho de la teología natural que cuando trata de la teología revelada. Entonces tenemos un sincretismo de teología natural y teología revelada, es decir, de la Biblia, puesto que en la primera expone las verdades racionales y refuta los fallos de la mente humana fundado en principios de razón y en autoridades filosóficas, confirmando a su vez su posición con algunos testimonios entresacados del depósito revelado como para rematar, pero es suficiente la razón humana no caída para Tomás y rocía su razón natural con el polvo de hadas de un poco de gracia
para cristianizarlo y bautizarlo con agua bendita. Y después, en la segunda parte, o sea, la teología revelada, Santo Tomás estudia los misterios de la fe. Entonces tenemos lo que llaman una síntesis, o mejor dicho, un sincretismo en este motivo, y este motivo ha afectado el Islam y viceversa, toda Europa, los evangélicos protestantes con el escolasticismo hasta puritano, nos siguen impactando hoy día, y hay renovaciones de este pensamiento hoy día en la iglesia reformada para, si usted quiere entristecerse más. ¿Y qué estamos haciendo? Encontré pintura de David tomando la armadura de Saúl. Cuando usamos las armas de la apologética de Tomás de Aquino, estamos tomando las armaduras de Saúl, y nuestros pastores y políticos a veces aman más esta armadura que las 5 piedras lisas de David y su onda poderosa por el Espíritu Santo dirigido al enemigo. David se desvistió de la armadura de Saúl, y estos 3 dialécticos humanistas, griego y la síntesis católica, son como la armadura de Saúl, y nuestros apologistas evangélicos siguen vistiéndose de esta armadura. Y vamos a ver en el nivel 2 con el libro de Nancy Pearcey cómo desvestirse de esta armadura y usar una apologética atómica más poderosa. Entonces, ¿cómo es este dualismo católico? Vemos cómo vamos: naturaleza, gracia, reino de este mundo, reino de Dios, secular, sagrado. Ve el dualismo en todo: Estado, iglesia, ser labrador, ser sacerdote, razón, fe, ciencias, la teología como reina de las ciencias, el cuerpo, el alma, el espíritu, salud corporal, salud espiritual. Crea un gran dualismo: trabajo, secular y adoración. La cosmovisión hebraica, el motivo bíblico, no tiene este dualismo: el juego y la oración, la tierra y cielo. No tenemos necesidad de esa forma, naturaleza o gracia, naturaleza, como dice Tomás de Aquino, que realmente está chupando de forma naturaleza, y es más griego que bíblico. ¿Y qué es el resultado mortal? Voy a terminar con esto para tomar el receso. Es el debilitamiento de la gracia y la idolatría de la razón, y está el naturalismo metafísico a la vista. Aquí en nuestra apologética de la academia hablamos mucho de las cuñas. La cuña humanista de la razón natural se clava entre la gracia de Tomás de Aquino y la naturaleza, o razón natural sin corrupción, divinizado. Se va clavando y quedamos con naturaleza y poca gracia, o lo que dice Francis Schaeffer, que la naturaleza come la gracia. Y yo digo
qué desgracia, qué desgracia. Terrible, hermanos. Esta filosofía de las cuñas, el enemigo lo usa una y otra vez contra nosotros. Es tiempo que nosotros utilicemos las cuñas filosóficas contra el enemigo. Bueno, paramos aquí para tomar el receso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la pretendida base bíblica del dualismo de Tomás de Aquino. Yo he tenido mis discusiones con católicos, especialmente un amado profesor de economía conservadora tirando hacia bíblico, que era luterano, que ahora es católico, y completamente tomístico y vendido a la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino. Cuando usted encuentra un católico bien formado en este pensamiento, es difícil sacarlo, porque tienen teólogos muy bien pensados y usted tiene que estar preparados. Bueno, en esta charla le estamos dando algunas herramientas, porque Tomás empleó la idea aristotélica en su teología natural. Ellos usan mucho la teología natural y es diferente que la revelación natural. No es igual la teología natural con la revelación natural o la revelación en la creación. Esta idea fue producto no de un puro razonamiento intelectual, sino del motivo religioso básico del pensamiento griego. Es decir, su motivo fundamental no es bíblico. No vamos a encontrar este tipo de pensamiento en ninguna parte de la Biblia, aunque tratan de alegar que está en Romanos 1. Entonces tenemos que hacer una mejor exégesis de Romanos 1 en el contexto de todos los escritos del apóstol Pablo, que no vamos a poder hacer hoy. Entonces, las varias demostraciones de la existencia de Dios que Tomás desarrolló siguiendo los pasos de Aristóteles, no de los apóstoles, no de la Biblia, se sostienen o caen con la aceptación por uno tanto del motivo básico, forma, materia. Es decir, su motivo básico no es bíblico, sino griego. Como de la prioridad religiosa que Aristóteles atribuyó al motivo forma de la religión cultural. Entonces, Tomás, por mandato del Papa, está buscando una solución en la apologética para contrarrestar el paganismo y el islamismo, utilizando la armadura de Saúl, la armadura del mundo, y nos metió en un grave problema para el cristianismo hasta el día de hoy. Hizo mucho daño que estamos todavía recuperando de los daños y sigue haciendo daño. Esta forma divina en el pensamiento puro mismo. Está la forma divina, perdón, en el pensamiento puro mismo. Recuerda que Aristóteles dijo que Dios es el pensamiento pensando en sí o pensando de sí. Y Aquino
tiene esa idea porque está chupando de este motivo, esta raíz griega. Aristóteles no concedió un estatus divino a la materia, el principio de la eterna corriente de la vida, pues la materia representaba el principio de la imperfección. Recuerda la cadena de ser, abajo imperfección y vamos subiendo hacia arriba, hacia Dios, que es la perfección misma, y una de sus 5 pruebas tiene que ver con la lógica de la perfección. Procede como sigue: por doquier en nuestra experiencia percibimos movimiento y cambio. Todo movimiento es causado por otra cosa. Si esta también está en movimiento, otra vez presupone una causa de su movimiento. Eso es su prueba del primer motor de todas las cosas, que viene de Aristóteles. Pero esta cadena causal no puede ser posiblemente infinita, puesto que una cadena infinita de causas nunca pueden ser completa. O sea, él sigue una lógica muy buena lógica, pero no es una apologética bíblica. Por ende, debe haber una primera causa que no es movida ella misma. Debe haber un motor inmóvil que causa el eterno proceso del movimiento. El motor inmóvil es Dios, pero ¿qué es este Dios? Es pura forma, no es el Dios de la Biblia. A lo mejor llega a un Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Aristóteles, quien es perfecto y completo, por lógica nada más. Es decir, por la teología natural y por el puro razonamiento humano, van tratando por lógica de comprobar la existencia de Dios. Todas esas pruebas han sido duramente peleados de los humanistas hasta el día de hoy. ¿Qué es el peligro de utilizar esta apologética clásica que llamamos la apologética clásica? El peligro es que chupa raíces no cristianas de los griegos y raíces griegas del Islam. Hasta esto, el argumento favorito del apologista muy popular en la iglesia evangélica, que yo antes era su seguidor hasta que empecé a ver cosas en él que no me gustaba, William Lane Craig. Su argumento favorito, argumento Kalam cósmica de Al-Ghazali, místico islámico. Craig toma su argumento, que es un argumento de razonamiento natural, que lleva y tiene mucha lógica, pero una vez más estamos chupando de una raíz no bíblica. Entonces el peligro es, como ya hemos visto, Alá, el Alá de los filósofos que hemos mencionado, que chupan también del motivo griego. Se impone, el Islam significa sumisión, y entonces se impone su fuerza sobre el orden, el orden social, el órgano natural del hombre natural, el polis, o en el caso musulmán, la umma o el califato.
El uso de Aristóteles para el cristianismo, para contrarrestar el uso islámico de la filosofía de Aristóteles, una forma ideal, absoluto, visto en el Alá del Islam, impuesto como forma universal sobre los hombres, en la sumisión de todos los hombres a la forma maestra, es el alma del Islam, es la síntesis islámica. Entonces tenemos la amenaza pagana, la lex anticristi y la lex mahometana en vez de la ley cristiana. Y esto lleva a un libro que yo he leído, de hecho me ha gustado, tiene sus aspectos muy interesantes, que se llama, no sé si algunos de ustedes han escuchado, muy amado por los católicos, pero hay muchos protestantes que lo leen, se llama La nube del no saber, pero está basado justamente en esta teología negativa de remoción, que Dios no es esto, tampoco Dios es este otro, tampoco es esto, y vamos subiendo en la nube del no saber para llegar a un Dios que no podemos conocer en realidad nada, que es una forma absoluta. Entonces es otra vez un sincretismo con el motivo griego que nació en los místicos católicos. Cuando Pablo dice en Efesios 3, 18, 19, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sí, claro que sí, sobrepasa el conocimiento. De ahí este libro, en cierta forma, tiene sus aspectos verídicos, porque este Dios, por la razón, no lo podemos conocer totalmente por la razón, porque Pablo dice que este amor sobrepasa el conocimiento. Tiene que ser conocido directamente por el Espíritu para que seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Nota en la versión de inglés en este libro, esta imagen de Cristo es la imagen en la cumbre de la escala de ser de los católicos, ampliado, hecho en colores, para carátula de la versión en inglés, The Cloud of Unknowing, la nube del no saber, basado justamente en esta teología de remoción, esta teología negativa de los místicos católicos. Bueno, ahora quiero avanzar rapidito porque el tiempo nos está presionando para terminar con el motivo desde Kant que Dewey Ward llama el motivo humanista, pero es claro que su filósofo principal es Immanuel Kant, el humanismo ilustrado del hombre moderno y postmoderno. Ese es el cuarto motivo que Dewey Ward llama humanismo. Esto nos está influyendo poderosamente, influye sobre todos los filósofos después de Kant, hasta los teólogos como Schleiermacher, los existencialistas, los postmodernos, todos chupan, y es consecuencia de la filosofía de Kant. Y aquí es lo que tenemos.
En este motivo, lo que llaman el motivo humanista, Nancy Pearcey en su libro La Verdad Total habla de esto. Ella lo tomó de Dewey Ward y Van Til, que es libertad autónoma en el piso arriba. Ya no es gracia, porque la gracia se fue, pero el hombre se dio cuenta que no puede vivir con solo la naturaleza, la ciencia determinista. El hombre necesita la libertad, que es un ser libre, pero quiere una libertad, no una libertad de la ley real de Dios que da la verdadera libertad, sino la libertad autónoma. Y es importante que ustedes comprendan que esta palabra autónoma viene de dos palabras, auto y nomos, que es decir, yo soy ley para sí mismo, es decir, en el piso arriba hay idolatría porque el hombre es Dios, porque es autónomos o ley para sí mismo, y ahí con toda la consecuencia postmoderno y postmoderno de todo lo que estamos peleando hoy día, que es nada más que un motivo religiosa, idolátrica de la libertad de autónomos, ser ley para sí mismo. Yo determino mi identidad, quién soy, mi sexo, todo mi cuerpo, puedo llenarlo de tatuajes porque yo como divinidad determino exactamente quién soy. Ya no soy imagen de Dios. Pero a la misma vez, este pobre hermano, amigo, no tan hermano, necesita la salvación de Dios. Vive en un mundo creado por Dios que ellos llaman naturaleza, no creación. Afectado por la materia, la ciencia, y como átomos determinados por las leyes de la ciencia, no tiene libertad en el piso abajo. Y el hombre científico crea un ídolo de la naturaleza, pero no puede vivir con una naturaleza muerta, determinista. Necesita una naturaleza autónoma y libre, entonces diviniza la naturaleza. Y eso es el problema que tenemos. Y como dice Schaeffer, este muro aquí entre la libertad autónoma y la naturaleza científica, este muro de Bloch, dice Schaeffer, es como, no recuerdo la figura, pero como 1000 metros de grueso, de altura, tiene cerca de alambre de púas electrificado porque no puede haber comunicación del pobre hombre hacia Dios arriba, ni tampoco, según Kant, puede conocer los objetos de la naturaleza en sí misma. El pobre hombre moderno, como dice Schaeffer, de todas las épocas de la historia humana, llore por el hombre moderno, llore porque no sabe quién es, no vive sino en un muro entre la libertad autónoma y la naturaleza determinada. Tristemente, esto es el mundo que la filosofía sin Dios nos ha dado. Bueno, vamos a ver cómo podemos relacionar estos motivos
con la historia del pensamiento. Previo a Kant, Kant dijo que él se había arrepentido de su dogmatismo. ¿Cuál dogmatismo? El dogmatismo de la fe cristiana clásica, que destacaba el antítesis. Recuerda lo que les di el primer día de este cursillo, que Dewey hablaba después de la Segunda Guerra Mundial, que los holandeses dijeron, no queremos el extremismo socialista marxista, tampoco queremos la antítesis cristiana, queremos algo en medio, vamos a crear un sincretismo. Y al tomar esta decisión, Holanda, donde está hoy día, chupando amargamente la raíz de la síntesis islámica, tomando su país y su fe debilitado. ¿Por qué? Por la crítica de Kant. Y la crítica de Kant, que se llamaba en su momento la crítica de la razón pura. Es interesante que Dewey tiene 3 tomos que se llama la nueva crítica de la razón, porque Dewey toma la Biblia y la filosofía cristiana y hace una crítica contra todos. Brillante este hombre. Y eso nos lleva después de Kant a una crítica dialéctica de lo que llaman el historicismo de Hegel, donde la historia, a través de aquí abajo, usted lo puede ver, la tesis y su antítesis, al pelear la tesis con la antítesis, resulta en una síntesis. Y la síntesis se vuelve a crear otra tesis y otra antítesis y se mueve la historia. Y ese movimiento es la divinización de la historia. El Dios de la historia y su expresión máximo es la marcha del Estado sobre la tierra, que según Hegel en su historicismo, el Estado que expresa máximamente el espíritu del momento, expresa esa síntesis en el momento que se va evolucionando poco a poco, y todo eso es la evolución de la divinidad y la humanidad juntos. Hegel chupa de Kant, chupa de los griegos y crea un monstruo que ha afectado y dio a luz a nadie más ni nada menos que Nietzsche y otros filósofos nefastos. Además, los pobres protestantes no querían estar fuera de la gloria de la revelación de Kant. El famoso alemán Friedrich Schleiermacher escribe La fe cristiana y sobre la religión cristiana, ambos ahora en español, que dice Fantil que son obras maestras de la teología. Pero ¿qué teología? Es la teología de Kant impuesto sobre la Biblia. Esto es Schleiermacher. Terrible, la consecuencia en la iglesia en Europa ha sido la muerte de la iglesia, su descenso, su declive hasta el día de hoy, todo lo que está pasando en Europa, fruto de Kant, de Hegel, de Darwin, de Marx y de tontos evangélicos protestantes como Schleiermacher, que en vez de ser fiel al motivo bíblico, chupan, como hizo Karl Barth también,
protestante que decía que era calvinista chupa más bien de la raíz de Kant a través de Kierkegaard, el padre del existencialismo religioso que chupó muchos protestantes y los involucró hasta profesores que yo he tenido. Terrible, hermanos, las trampas si no seamos leales a la palabra de Dios. Y aquí está la cuña en acción. La cuña de la libertad autónoma y la naturaleza determinista de la ciencia se clava en el motivo gracia, naturaleza católica romano. Se va creciendo, creciendo el rojo hasta que el rojo de ese triángulo rojo conquista y tomó y chupó toda la naturaleza de la libertad en la nueva síntesis humanista. Terrible, hermanos, terrible las consecuencias de nuestra deslealtad a la ley palabra de Dios. Y lo mismo está pasando a esta cosmovisión y más ampliamente dicho motivo cultural de gracia naturaleza está siendo también atacado por otro motivo, el Islam. El Islam y este motivo de libertad sin ley, naturaleza sin ley, sin Dios, todo abajo la metafísica natural o naturalismo metafísico, arriba la libertad absoluta sin Dios, no puede contra una religión que cree, que tenga, que no tiene, pero tiene una crítica trascendente, falso, porque la crítica del Islam contra Occidente es una crítica trascendente, pero falso, porque su Alá no existe. Su Alá es una síntesis de la forma, naturaleza del motivo griego, como les he explicado. Usted lo ha escuchado por primera vez aquí conmigo, porque creo que eso es como una luz que nos está brillando ahorita de lo que está pasando filosóficamente con el Islam. Bueno, ¿y cómo es la dialéctica de esta nueva libertad? En el lado de la naturaleza tenemos conducta determinada. Hay psicólogos y pensadores que piensan que el hombre, su mente es solo una máquina de carne, que solo somos máquinas de carne y toda nuestra conducta es determinado, no tenemos libertad. Y como rebote contra esto, hay romanticismos y peor, porque el romanticismo cristiano no fue tan mal. Hay la libertad de escogencia para todo, hasta para mi sexo. Yo escojo todo. Aquí en el lado no humano, el lado humano. Aquí naturaleza, aquí cultura. En este lado, casualidad, aquí, perdón, causalidad, no casualidad, causalidad, causa. Aquí, teleología. En este lado, ideal de la ciencia, en este lado, ideal de la persona autónoma. Aquí cuerpo, aquí materia. Aquí tengo la libertad de manipular. Yo por años he visto los americanos tantos con tatuajes y digo, Señor, ¿de dónde viene eso? Es por este motivo.
Mi cuerpo es materia y tengo libertad como un demidios o un semidios de manipular porque es solo materia. Tengo la libertad y mente y en este lado espíritu libre. Eso es el dualismo kantiano de libertad y naturaleza. Y nos deja este engranaje hasta el día de hoy. Llegamos al transhumanismo con todos estos engranajes. Me llamó la atención la imagen de engranajes, el hombre máquina, el transhumanismo. Y quiero terminar porque quiero honrar nuestro profesor Gerardo Soto, que tuvo la idea de engranajes de Occidente. Él ve los engranajes diferentes y no estoy haciendo una crítica de su forma de verlo, sino estoy simplemente lo que digo que yo veo los siguientes aspectos que él ve como engranajes, como más bien resultados lógicos del engranaje o motivo fundamental cristiano bíblico. Estos son los engranajes, según él, que para mí nacen del engranaje bíblico y deben ser todo lo que procede de la Biblia como, y quiero honrar al profesor porque fue su idea este curso de engranajes. En la estructuración constitucional se plasman los cimientos y engranajes judeocristianos, la dignidad de la persona humana, todo esto es fundamento cristiano, de motivo cristiano. Pero sin el motivo cristiano, y ni lo estudiamos adecuadamente por tratar de cubrir los 4 motivos, pero Gerardo hace un magnífico resumen de los frutos de este motivo, de esta raíz. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la propiedad, el derecho a la felicidad, el respeto a la autonomía de los gobiernos creados por Dios, el gobierno de la familia, gobierno de la iglesia. Esos son lo que él llama engranajes, que yo llamaría frutos, que más adelante con nuestra hermana Iliana vamos a estar trabajando en una teología de la política y de gobierno, y creo que en el próximo curso. Con esto terminamos temprano hoy. Los 4 engranajes, como yo veo los engranajes de Occidente, para tener un buen rato de preguntas. Y quería preguntar antes de terminar, ¿cuántos leyeron el documentito del reporte de Dariet? No sé si Dariet está, les di como tarea leer y no quiero escuchar Dariet, quiero escuchar ustedes. ¿Cuántos leyeron y cuántos pudieron discernir el motivo fundamental del profe de Dariet? ¿Alguien lo leyó? Yo lo leí, profe, pero lo único que yo concluí fue que no quieren estudiar nada de Jesús. Quiero eliminar el engranaje fundamental bíblico. ¿Está bien? Ahí está, eso es uno, pero no es la respuesta que estaba buscando, pero sí es cierto. ¿Alguna otra idea? Profe, yo le voy a confesar, yo no lo leí, pero le prometo que para la próxima semana sí lo leo. Sí, es corto, es corto. Fue una tarea que Daría compartió con nosotros
pero para mí era obvio el motivo de su profesor y es lo que yo hubiera esperado de cualquier universidad. Él no es alguien raro, es lo que vamos a chupar en casi todas las universidades seculares. ¿Algún otro leyeron? ¿Tiene una idea? Profe, esta es Melissa. Yo lo leí, pero muy rápido, entonces no pude como profundizar mucho, pero me parece que debe ser un motivo humanista, ¿verdad? Ok. Yo creo que está mezclado ahí, pero no la respuesta que buscaba, porque sale, para mí sale muy claro. Dariet, no sé si no hay nadie más, Dariet, ¿qué es lo que viste ahí en esta lección de tu clase? Ah, que viene esa lección, bueno, que no vi, pero me pareció que buscaba utilizar forma naturaleza de Aristóteles, Platón, por ahí. Correcto, correcto. Y eso es lo que debemos esperar. De hecho, todo ese motivo, ¿cómo se llama? Eh, en la naturaleza, el determinismo, en la ciencia, chupa fundamentalmente de los griegos. Y hasta él mencionó, casi mencionó la palabra forma, ahí noté. Era muy obvio para mí, Darío. Sí, claro, de hecho, él mostró el curso como que nosotros íbamos a estudiarlo. Bueno, no lo dijo en sí, pero yo se lo dije al final y él dijo que era correcto, que íbamos a estudiar lo que le da forma a la física. Ah, él estaba de acuerdo. Sí, pero él no lo mencionó. Es que eso fue lo que yo logré discernir, que, bueno, atacó muchísimo al cristianismo, bastante, sobre todo a Jesús, y intentando tal vez, porque yo vi que él mencionó que varias personas dejaban el curso votado, probablemente era por eso, por su forma de expresarse con el cristianismo, pero yo dejando eso de lado, lo que logré ver es que está intentando utilizar la inocencia de nosotros como estudiantes, que tal vez no escuchamos sobre estas temáticas que son un poco profundas y dan forma a nuestro pensamiento, intentando disfrazar su cosmovisión y vendiéndola a los estudiantes. Y lo que me preocupa también es que va a caer en el Islam, inclusive mencionó filósofos del Islam y todo, entonces ¿Y viendo también, cómo trata el Islam más positivamente que claro, Jesús? sí, 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 él Sí. de hecho metió a Roma solo para criticarlo. Dijo que el Ah, Islam, porque se nos explicaba hoy que el Islam deja de lado a Roma y solo toma a los griegos. Entonces, más que Él todo, yo está creo, de acuerdo conmigo que el Islam sí, está tomando de los griegos. correcto, sí, Qué bien, bueno, sí, me sorprende. Él ha estudiado un poco esos filósofos musulmanes, entonces. sí, entonces lo que yo estaba viendo, lo que sentí en mi corazón fue que hasta cierto punto él nos va a querer vender el Islam por las críticas Wow. fuertes que hacía al cristianismo y al status quo de Occidente como teniendo sus fundamentos en el cristianismo, ¿verdad? Entonces, si él va a arribar eso, tiene que ofrecernos una alternativa en algún punto. Y yo creo que va a ser el Islam. Y es curioso, Daría, porque algo noté cuando yo estudié en la U, fue el departamento de física, especialmente de eh, astronomía y cosmología en términos científicos, no filosóficos, donde había más cristianos en la U. Y él es astrónomo, de hecho.
en la astronomía. De hecho, en mi iglesia, uno de los profesores de la U, él estaba casi por jubilarse y apoyaba antes de morirse por muchos años a nuestro ministerio. Él era físico Ok. y era cristiano. Mm, Y, entiendo. y había mucho en esos departamentos cristianos, más que en el departamento mío, que era más las ciencias biológicas, Mm. forestales. Es ahí, claro, en mi época totalmente dominado por el darwinismo. Sí, ahora que usted menciona eso, él dice que ese curso no es aprobado por la escuela, digamos. O sea, lo da, porque me imagino que es un catedrático y tiene ese espacio y como la libertad de cátedra le permite eso, pero ese curso no, de cierta forma no es aprobado por la escuela de física, Ah, es el contenido. un curso libre. Ujú, es un curso complementario, exacto. Ah, qué bien. Bueno, me Pero alegro que la que lo escuela de está física, tomando. sí, sí, claro. Vamos a ver, porque apenas fue la primera clase y bueno, con todo Ahora, esto que nos estabas hablando, estoy me terminando gusta. este libro aquí, que lastimosamente está en inglés. Es un libro corto. Este hombre, Strauss, es experto en la filosofía de Herman Dooyeweerd y es fellow o asesor de la organización de Joe Boot. Y en el último capítulo, él comparte cómo la filosofía reformacional o de la reforma, a través de la filosofía de Dewey, ha entrado en tantas áreas y tiene una lista larga de las diferentes ciencias y cómo se han aplicado la filosofía reformacional de Dewey en las diferentes áreas de pensamiento. Impresionante. Yo tengo ahí una observación, Randy, sí, cuando están hablando, por ejemplo, en este curso que Daría cita del cristianismo, se están refiriendo al católico romano. Y si la crítica va orientada hacia el cristianismo visto como esa, digamos, esa línea, o si estaremos hablando, ¿verdad?, del cristianismo bíblico, porque Ujú, uno lo Ujú, puede ver, ¿verdad?, en casi todas las representaciones en Europa, hablando del cristianismo, a lo que se alude es y a ujú, otros lugares, incluso hasta en el mismo Israel, el barrio cristiano es el barrio católico. correcto. ¿Verdad? Entonces creo que eso es importante, hacer esa diferenciación para entender si cuando ellos critican el cristianismo, lo que están criticando es al catolicismo, ¿verdad? Como tal, que de hecho, visto como lo estás proponiendo, en efecto, hay ahí toda una crítica que se puede hacer a ese sector, ¿verdad? Del cristianismo, ujú. pero es evidentemente no bíblico. Sí, claro. Correcto. Y básicamente criticando la síntesis de Tomás de Aquino, católico romano. Sí, de Sí, que, hecho, sí, perdón, profe. Sí, ujú. de hecho, sí. Bueno, metieron a Roma porque el curso tiene el título Grecia, Roma, Islam, Historia de la Física y bueno, Roma básicamente lo único que habló fue de la Iglesia Católica y sí, todo su argumento se basó en eso. Sí, Mm, porque ahí yo creo que, perdona, lo que sí es necesario entonces es rescatar y defender el cristianismo bíblico, ujú, que es otra cosa. ujú, A sí, pesar de esto, Daría, es importante y debemos ser justos. Los católicos han tenido hasta monjes, uno de los grandes teóricos de la luz, sobre la teoría de la luz, era ujú, un sacerdote jesuita. El impacto católico de monjes y gente de ciencia, aún teniendo esta debilidad del dualismo de Aquino, han calado profundamente
la teoría de grandes teóricos en la ciencia. Y sería muy injusto de nuestra parte no admitirlo. Sin que inclusive Newton, creo que dedicó a gran parte de su vida a la teología y, Pero no era católico, él era protestante. ok, sí, porque el profesor igual le tiró bastante a Newton y casi que se trabaja bajo sus teorías diciendo que esas teorías ya venían de antes y que él no había sido el genio que se nos dice y varias cosas. Pero Ay, claramente yo lo conecto por su conexión con la iglesia, ¿verdad? Principalmente de Newton. Es decir, sí ¿quién, noté su quién ataque hacia la hace, iglesia. quien hace eso con Newton muestra su prejuicio porque el hombre Ujú. afectó poderosamente a la ciencia. Sí, sí, lo que yo he visto también es que él principalmente quiere traerse abajo el status quo de la cultura occidental, Ujú. básicamente, y con eso vender una nueva ¿Y qué es la cosmovisión. religión que quiere vender? Hay que discernir eso, Sí, hay porque que discernir. detrás de eso hay otra cosmovisión, otra Ujú. fe que él quiere empujar. Sí, yo estaba pensando que puede ser el Islam o puede ser el humanismo, pero no lo he logrado discernir, no tengo suficiente información aún sobre el Muy, curso. muy interesante. Bueno, yo pienso, perdón, la interrupción, que todo el material que él dé y todo lo que Dariet nos permita ir sabiendo nos va a dar mucha información para saber Sí, cómo, claro, ¿verdad? te lo voy a compartir. Sí, este pensamiento que maneja este hombre y qué es lo que hay detrás, cuál es la religión que está moviendo. Claro que Mm. sí. Por ahí está Ile que quiere decir algo, me Sí, parece. sí, voy a tratar. Randy, tal vez cerramos la grabación. Sí, voy a tratar de decirlo. Por la